Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarnos en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia y a través de La Voz de María Televisión. Soy el hermano Yoshua Torres de la Sociedad Fraterna de Misericordia. Un gusto compartir con cada uno de ustedes en esta edición. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. Si no lo ha hecho, puede ir a facebook.com y seguirnos como Desde la Periferia Canal 13. Y en el botón azul le da seguir de manera que pueda estar en contacto con nosotros. A través de esa página usted puede enviarnos sus mensajes, ver los invitados del día y reflexiones diarias que compartimos del Evangelio del día. Además, si quiere ver la repetición del programa, puede conseguirlas en mi canal de YouTube. Me consigue como hermano Yoshua SFM y se suscribe al canal. Suscribirse es completamente gratis y desde ahí puede compartir el programa a través de sus redes sociales o a través de WhatsApp. Si ve el programa y lo comparte, nos ayuda a continuar nuestra labor de evangelización a través de los medios digitales, que es sumamente importante. Bueno, durante estos días hemos estado celebrando en mi comunidad, la Sociedad Fraterna de Misericordia, un nuevo aniversario. Hemos cumplido ya 24 años sirviendo como iglesia entre los más pobres de los pobres, los marginados y rechazados de nuestra sociedad. Y para hablar un poco sobre la sociedad, por qué surge, cuál es la misión que estamos haciendo, me acompañan en el programa de hoy el padre Carlos González y el padre Samuel Pérez, que ya ustedes básicamente los conocen porque ya han estado compartiendo en este programa en ocasiones anteriores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hemos cumplido ya 24 años, o sea, la Sociedad Fraterna de Misericordia cumple 24 años. Eso se dice fácil, padre. Fueron los otros días. Eso fueron los otros días. Padre, usted es el fundador de la Sociedad Fraterna de Misericordia. ¿Qué pasó hace 24 años que nace este grupo dentro de la iglesia para el servicio específico que se hace? Bueno, para esa época yo estaba ejerciendo como médico entre pacientes de SIDA en etapa terminal. Era una epidemia muy parecida a la de ahora, pero con un grupo más reducido, pero también con una mortalidad altísima. Nosotros teníamos un hospicio donde cuidábamos de estos participantes que estaban en etapa terminal del SIDA y eran rechazados, marginados, señalados. La gente emitía primero el juicio antes de de vivir el amor. Entonces, pues, a medida que fuimos trabajando con ellos, en los primeros 2 años, yo como médico firmé 300 certificados de defunción en ese lugar, en Mayagüez. Y a medida que fuimos pasando, que fui conociendo las vidas de cada persona, conociendo la necesidad que tenía cada uno, conociendo la necesidad de no ser marginados, de no ser enjuiciados, no ser señalados, pues fui viendo una llamada a que esto requería una entrega mucho más que unas cuantas horas o unas personas pagas para hacer el trabajo. O sea, este trabajo no se hacía como una institución de la iglesia como tal, era una organización, usted como médico, con un turno de trabajo regular. Exactamente, en un principio fue algo establecido, se nos ofreció un piso en el hospital en Mayagüez, y allí se abrió este hospicio. Entonces, pero en la medida que fuimos pasando, teníamos empleados, yo estaba como el director ejecutivo de la organización, pero nos dimos cuenta que había una necesidad de una entrega mayor a estas personas, que simplemente la frialdad de médicos y enfermeras durante el día. Estas personas necesitaban que realmente alguien los escuchara, que alguien los oyera, que alguien no los juzgara, que alguien los quisiera como son y como hijos de Dios. Y ahí poco a poco fue desarrollándose la idea de que necesitábamos personas dedicadas y que amaran a estos seres humanos, y respectivamente del juicio que pudieran hacer. Ahí me encuentro con el Evangelio, ¿verdad?, que se nos presentaba quiénes son el pastor y el asalariado. ¿Por qué? Lo leí el Evangelio. Ajá. Y de momento pues me dice, Señor, que siento en mi corazón que yo no quería ser asalariado, que me correspondía esta vez demostrarles a ellos que era el pastor el que hacía falta.
Ellos necesitaban a alguien que se dedicara allí con ellos, sabiendo que uno se dedica a ellos por el amor, no por un cheque, que no es por recibir dinero, sino porque son amados, como todavía necesitan tantos y tantos miembros de nuestra sociedad. Totalmente, yo creo que esa reflexión de ese evangelio es sumamente importante porque pues ciertamente hay mucha gente que se dedica a obras sociales, muchísimas, pero hay una dimensión distinta cuando se hace con una conciencia de que a quien se le sirve es a ese mismo Cristo presente en ese necesitado, ¿no? Exactamente, y esa misma es la línea que han seguido los otros hermanos. Ahora mismo nosotros tenemos un proyecto en que estamos trabajando con personas mayores, adultos mayores, marginados, señalados, personas con problemas de salud mental, con problemas de demencia, que requieren mucho más que un asalariado o una oficina. Requieren a alguien que camine con ellos. Ahora mismo tenemos la experiencia aquí, el padre Samuel, que también, aparte de ser sacerdote, está ejerciendo ese sacerdocio en un paso más alto, más allá, con el acompañamiento del enfermo, del abandonado. Directamente, sí. Claro. Quería preguntarle, porque hablábamos de que llevamos 24 años y en ese principio se comenzó a trabajar con pacientes de SIDA, pero en 24 años han cambiado los participantes. ¿Cómo la sociedad quizás ha ido adaptándose a esas realidades, esas necesidades que existen? Lo que eran los participantes anteriormente de VIH-Sida, ahora se han convertido, por ejemplo, en SFM Charities, con esta organización, en los adultos mayores, que hoy estamos atendiendo con diferentes discapacidades, con diferentes tipos de adicción, también con diferentes tipos de necesidades, desde lo más mínimo, alimentos y el plan de salud, de cosas vitales, pues hoy lo tenemos en los adultos mayores. Y hay que darle ese mismo acompañamiento. Lo importante siempre es que no es lo que nosotros pensamos que ellos necesitan. Tenemos que tener una cuestión que es la capacidad de escuchar. La necesidad. Escuchar dónde está la necesidad. Escuchar cómo es que ellos pueden entender que ese amor es verdadero, que no son palabras huecas, que no son palabras vacías. Hemos llevado mucho la evangelización con la boca. Hemos tratado de evangelizar con libros, con escritos, como hacemos por televisión, pero no basta. Hace falta evangelizar y llevar el mensaje con el ejemplo. Y todas estas personas son los que nos dicen a nosotros cuáles son sus necesidades. Sería orgullo de parte nuestra quererle decir, yo vengo aquí a que tú hagas las cosas como yo creo que tú las tienes que hacer. No, señor. No se trata de eso. No se trata de eso. Tengo que hacer ahora una pausa, pero en breve me gustaría continuar conversando un poco sobre ese servicio que está haciendo la Sociedad Fraterna de Misericordia, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana también, donde tenemos dos comunidades. Con eso y más regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia a través de Teleoro, el Canal 13 y La Voz de María Televisión. Estoy hablando con el Padre Carlos y el Padre Samuel, celebrando los 24 años de la Sociedad Fraterna de Misericordia. Hemos hablado un poco sobre la labor que se está haciendo en Puerto Rico actualmente, pero también la sociedad llegó a la República Dominicana. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué llega la sociedad allá? ¿Qué necesidades habían que tal vez el carisma de la sociedad podía servir allí? Bueno, siempre nos había preocupado un poquito la situación en Haití, originalmente. Y los hermanos entendían que siendo una comunidad misionera y veíamos las necesidades tan grandes que había en Haití, habíamos pensado ir a Haití. Pero para esa época hubo una serie de problemas políticos en Haití y se nos aconsejó no abrir allá hasta que se estabilizara la situación. Y por lo tanto, entonces decidimos abrir en la República Dominicana área fronteriza para también trabajar con esa cantidad de personas que venían de Haití y tenían necesidades particulares al entrar a un país extranjero como para ellos es la República Dominicana. Se dio la oportunidad de abrir en la diócesis de Mao Montecristi, en el área, un pueblito que se llama Las Matas de Santa Cruz,
que queda en el norte, en la diócesis pero área fronteriza, en la diócesis de Montecristi. Y también la idea de establecer allí una casa de formación, dado a que de otros países se hacía muy difícil conseguir los visados para que pudieran hacer sus primeros experiencias acá en Puerto Rico. Por lo tanto, se abrió allá la primera casa, la primera misión, que se llama la Misión del Buen Pastor, en un poblado muy pequeño, muy pobre, dentro de un pueblo pobre. O sea, es un área sumamente pobre, sumamente abandonada, marginada. Y allí comenzamos. ¿Por qué se escogió ese nombre del Buen Pastor para esa comunidad? Ese Buen Pastor se escogió en honor a una comunidad de hermanas de Puerto Rico, las Hermanas del Buen Pastor. Porque ellas habían estado en esa comunidad hacía muchos años y tenían una misión allí. Habían tenido que salir por las razones particulares de su comunidad y hacía muchos años que no estaban, pero todavía quedaba el recuerdo y el cariño que ese pueblo le tenía y ese poblado le tenía a estas hermanas, que eran las únicas que realmente entraban en ese poblado. Y cuando nosotros fuimos, originalmente encontramos una capillita que había estado comenzándose a construir hacía 20 años antes por esas hermanas, 20 y pico de años, y no habían podido terminar. Todavía no tenía piso, no tenía techo, no tenía ventanas, solamente algunas paredes. Y decidimos entonces rehacer la capilla, terminar la capilla, compramos el terreno de al lado, se construyó nuestra casa, un salón parroquial, se consiguió todo en honor, y se le puso el nombre Buen Pastor en honor a estas hermanas que habían comenzado esa misión en ese lugar, que son precisamente de aquí de Puerto Rico. Sí, exacto, que habían estado por allá, pero pues no habían podido terminar. Hermanas de Buen Pastor, no habían podido, pero esa misión permanece y tiene el nombre en honor a ellas también. El Padre Samuel tuvo la oportunidad de ir a esa misión antes de entrar a la sociedad, antes de considerar este estilo de vida. ¿Por qué fuiste allá y cómo quizás esa experiencia de estar en esa misión específica quizás te cambió la vida? Primero fui como parte de un deseo que yo tenía de hacer una misión y me encontré con el Padre de una forma que solo Dios sabe, ¿no? Así... esporádico, de momento. Casualidad, sencillamente. Y pues luego de eso, cuando fui simplemente 2 semanas, pero 2 semanas en que vi ese pueblito y vi esa misión como luz en medio de la necesidad que hay. Y me cambió la vida totalmente, porque cuando yo llego a Puerto Rico, de lo único que yo podía hablar era de la experiencia que había vivido. Yo pensé que iba a llevar misión y me dejé misionar por esa experiencia y me cambió la vida totalmente, al punto que hoy lo recuerdo y pues soy sacerdote y estoy en la Sociedad Fraterna de Misericordia. Y es que sencillamente la misión que nosotros hacemos acá se plasmó allá y pudimos, en medio de ese pueblo abandonado, en el sentido de que se veía las casas pobres, la gente que estaba sola, pero los hermanos comenzaron a llevar comida, comenzaron a darle aliento a las personas, viendo catequesis, todo eso se hacía allá. Y se comenzó ese fervor y promover la misericordia de Dios, eso es lo más importante. Totalmente. ¿Qué misión se estableció allí en un principio cuando se llega? ¿Cuál era quizás el propósito y lo que se está haciendo actualmente? La idea originalmente fue hacer una misión de inserción. Uno no va a ningún sitio a decirle lo que tienen que hacer. Nosotros simplemente fuimos con la palabra de Dios y nuestra entrega a mudarnos allí entre ellos. Porque lo primero que me dijeron cuando llegué a aquella área, vieron una señora, yo sé que bien intencionada de su parte, no se les ocurre entrar a esa área, nadie quiere ir allá. Y allí es donde vamos, allí es donde teníamos que ir. Y precisamente la idea fue, ese amor de Dios se tiene que llevar precisamente a los lugares donde los demás no lo quieren llevar. Y a mí siempre me viene mucho a la mente de hace muchos años, cuando en Irlanda había una guerra grande entre los llamados católicos y llamados protestantes, pero no, era cuestión política, no tenía que ver tanto con los religiosos, que hubo que salir de Belfast porque había mucho problema, y sacaron una foto de un avión estacionado con una hilera de personas, de sacerdotes y de monjas, con sus hábitos y todo,
esperando que bajaran los que venían en ese avión para ellos montarse e irse de Belfast, porque había guerra. Y estaba la hilera de personas que se estaban yendo de Belfast. Pero quienes estaban bajando la escalera para entrar a Belfast eran unas hermanas de Madre Teresa. Y esa es la diferencia. Donde nadie quiere estar, ahí tiene que haber siempre Cristo. Y por eso, cuando vimos este lugar, eso nos invitó a entrar y hacer una misión de inserción. Aquí estamos, aquí está Jesús, y vamos a compartir la vida con ustedes. Eso bastaba. Tengo que hacer una pausa, pero mencionas las hermanas de Madre Teresa y yo sé que hay una relación bastante directa entre la fundación de la Sociedad Fraterna de Misericordia y el ejemplo y vida de Madre Teresa. Me gustaría que habláramos de eso al regreso de la pausa, así que no se vaya con eso y más. Regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. Continuamos en Desde la Periferia conversando con el Padre Carlos y el Padre Samuel sobre la Sociedad Fraterna de Misericordia que está cumpliendo 24 años de fundación. Padre, antes de la pausa usted nos mencionaba una escena donde se veían las hermanas de Madre Teresa, pero yo sé que hay una relación con Madre Teresa y la sociedad. Si nos puede contar un poco sobre eso, porque coincide una fecha ahí. Sí, claro, coincide porque... Para empezar, toda la experiencia del hospicio que te mencionaba originalmente viene por la experiencia que yo había tenido precisamente en Calcuta, en India, siendo voluntario con Madre Teresa hace muchísimos años atrás. Y la experiencia del trabajo y el dolor, de sentir el dolor que sentían los leprosos en Calcuta y la experiencia de la lepra que se podía aparear era muy parecido a lo que estaban viviendo los pacientes del VIH y el SIDA en Puerto Rico. Por lo tanto, viviendo esa experiencia de la lepra, viendo la experiencia, cuando llego acá, pues me recuerda la experiencia que había tenido en Calcuta y eso es más bien lo que me mueve a trabajar con el VIH-Sida por la cuestión, el rechazo social, la marginación, el ataque, el señalamiento, entonces, que incluía, y todavía sigue siendo, desgraciadamente, una de las formas de rechazo a las personas del VIH, que no se considera tanto la misericordia que necesitan, ni la compasión hacia ellos, sino la gente entiende emitir el juicio contra ellos. Pero ahí eso fue lo que me mueve, la experiencia que había tenido con Madre Teresa me mueve a poder abrir este hospicio todavía como laico, yo como médico. Luego, poco a poco, pues siempre hemos seguido la experiencia que viví en India, las situaciones que vivía allá, los recuerdos de las experiencias vividas, se repiten acá, en Puerto Rico, con una población parecida, pero paralela. De ahí, en el día le someto las constituciones a las autoridades eclesiásticas de la posibilidad de establecer esta comunidad para personas que quieran dedicarse por amor al servicio de los más pobres y marginados, particularmente. Marginados que nadie quiere. No necesariamente una pobreza económica, sino pobreza de corazón, de espíritu, pobreza por ser rechazados y marginación, que estén sufriendo marginación. Se comienza y no me llegaba el resultado de la petición ni las primeras constituciones que se enviaron. Y yo que dije, el obispo las tiene que aprobar antes de comenzar. se tardó 2 años. Y ya para el año 1997, eso se metieron en el 95. Y en el 1995. Y ya para la fecha del 97, ya yo me había olvidado de eso. Se sometió y eso se olvidó. Pero, eso no va, dijo, ya no hay esperanza. Pero ya yo estaba viviéndolo por mi cuenta, trabajando con ellos y dedicándome a eso. Ya en esa fecha, un buen día, yo vengo a San Juan, yo estaba de Mayagüez, vengo a San Juan y voy a comer con mis padres
Y vamos a prender el televisor y sale la noticia que Madre Teresa había acabado de fallecer. Ese día yo llamo a mi asistente en Mayagüez y la llamo y le digo, ¿sabes qué? Acabo de recibir la noticia que Madre Teresa acaba de morir y me gustaría ir a India, pero no podía ir en esos momentos por otras situaciones. Y me dice, no sabes cuánto me apena, pero ¿sabes qué? El obispo me mandó a pedir que enviara a alguien a buscar una carta al obispado. Y en ese momento me dice, pero acaban de llegar con la carta. Yo le dije, pues ábrela y léemela, a ver qué dice. Pensé que era para pedir dinero, pero no era así. Entonces, era fechada septiembre 5 de 1997, la aprobación para comenzar esta comunidad en vías de ser una sociedad de vida apostólica en una forma ad experimentum. Ya en el 2008 se nos dio ya la aprobación final como sociedad de vida apostólica, gracias a Dios. Y seguimos siendo una comunidad de derecho diocesano, pero septiembre 5 del 97 fue el día que falleció Madre Teresa. Y septiembre 5 del 97 recibo la aprobación de la sociedad como por lo menos ad experimentum, como sociedad de vida apostólica, y por eso sigue siendo esta fecha tan significativa para nosotros. Totalmente, hay una relación, claro, ya por la experiencia que tuviste con Madre Teresa y luego pues coincide, ¿no?, esa fecha de fundación. Me parece que es espectacular. Pudiéramos tomarlo quizás como una misma señal del Señor que nos quiso decir algo con eso, ¿no? Padre, los últimos minutos que me quedan, ¿cómo ha ido creciendo la sociedad con el pasar de estos 24 años? Específicamente, ¿en qué lugares están ahora mismo? Nosotros comenzamos originalmente, como te mencioné, trabajando en ese mismo hospicio, para trabajar con las personas de SIDA en etapa terminal. Ya luego, poco a poco, el SIDA dejó de ser una enfermedad terminal, intratable, ahora una enfermedad tratable, crónica, que dura muchos años y no tiene que ser enfermedad, pueden vivir completamente normal con sus medicamentos. Luego, ahí comenzamos. Luego, poco a poco nos mudamos y comenzamos un hogar para el hogar de niños, Fondita Corazón, todo esto, a través de lo que es hoy en día Estancia Corazón. Y empezamos a desarrollarnos ahí mismo, los hermanos que comenzamos. Ya más adelante fue que entonces, viviendo en Mayagüez, teníamos nuestra casa, nos llevamos participantes a nuestra casa porque no tenían hogar, no tenían nadie que los quisiera, y se fundó la comunidad de Belén, que es nuestra casa madre actualmente. Luego, la comunidad de Belén, aparece la situación de los hermanos en la República Dominicana, la misión. Fuimos a la República Dominicana, allí se abrió Buen Pastor primero. Luego, más adelante, con la ayuda del obispo de la hermana Montecristi, que nos cedió un lugar para poderlo hacer, tenemos la casa de formación, se llama San José Custodio, en el pueblo de Villavásquez, también en la diócesis de Mahón, Montecristi. De ahí entonces vinimos a San Juan por aquí estamos en la parroquia del Pilar, y allí entonces se funda SFM Charities, que es la organización por la cual nosotros llevamos a cabo nuestras misiones, nuestro apostolado. Nuestra misión, nuestro apostolado en el área de San Juan. El hermano Samuel está a cargo de la dirección programática y ahí estamos, Padre Samuel. De hecho, no sé si en las gráficas está la gráfica del ATH móvil de SFM Charity. Si usted quiere colaborar con nuestras misiones, puede hacer su donativo a través de ATH móvil en la sección de donar o comunicarse con nosotros al 304-2800. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición. Padres, gracias por haber estado en este programa. Y ustedes, ahí está la gráfica, ahí pueden enviar su donativo. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.